Estamos muy contentos de estar esta tarde aquí reunidos adorando el nombre del Señor. ¿Qué es lo que los creyentes necesitamos en el día de hoy? Ya que estamos pasando un momento difícil en nuestro país, de violencia, de inseguridad, y no solo en nuestro país, en la mayoría de los países latinoamericanos. Estaba viendo el otro día el noticiero de Chile, así me gusta ver las noticias de mi país. Y en una ciudad que se llama Calama, al norte de Chile, toda la ciudad salió a protestar por causa de la violencia. Y la gente está cansada de la violencia, de los asesinatos, del abuso. Y entonces estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Gracias al Señor, dentro de todo lo malo, aquí en la sierra es un poco más tranquilo, aunque no estamos exentos de problemas, ¿no? Tampoco es fácil salir adelante este último tiempo, ¿no? Hay muchas dificultades, hay mucho deseo y necesidad de emigrar y buscar otros lugares mejores. ¿Qué hacemos en estos momentos? ¿Dónde está nuestra mirada? Bueno, primero debemos dejar de poner la mirada tanto en nosotros. Ese es el primer punto. El problema es que ponemos la mirada demasiado en nosotros y en nuestros intereses, olvidándonos que el Señor prometió darnos todo lo que necesitamos. También tenemos mucho miedo de partir de este mundo. Y yo confieso que también comparto ese miedo, pero debíamos dejar de amar tanto nuestra vida aquí en la tierra y podemos comenzar a decir como el apóstol Pablo: es mejor partir y estar con Cristo. Es mucho mejor estar ausente acá pero presente a Cristo que estar presente acá pero ausente a Cristo. Pero como eso está en las manos del Señor, nosotros tenemos que dar gracias porque podemos estar aquí. Y aunque no estamos presentes al Señor, sabemos que Él sí está presente en nosotros. Pero yo quiero compartirles que el Señor ha sido muy bueno conmigo este último tiempo, porque a raíz de la Semana Santa que pasó, a raíz de que hace 2 domingos atrás compartí con ustedes acerca de la resurrección del Señor, el Señor me ha puesto en mi corazón seguir estudiando acerca del tema de la exaltación de Cristo. Podemos decir que, no sé si usted ha escuchado hablar acerca de los estados de Cristo. Es decir, ¿cuáles son los estados en que Cristo está o ha estado? Primero está el estado eterno. La palabra dice que el Señor Jesucristo no vino a existir cuando nació acá en la tierra de María Virgen. Él nació como hombre, pero Él es el eterno Hijo de Dios, preexistente. Dice que en el principio Él ya estaba con Dios, ¿no? Entonces, como Dios, Él es eterno. En su estado eterno, vivió siempre en comunión, en armonía con el Padre, y siempre será también que compartirá la esencia por cuanto Él es Dios. Pero está el otro estado, que es el estado de humillación. El estado de humillación es cuando el Señor vino a este mundo, se rebajó a adquirir la naturaleza humana sin perder su naturaleza o su esencia divina. Vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Aunque para nosotros es normal ser humanos, para alguien que es Dios, llegar a ser humano es un estado de humillación. Y vivió como un hombre sencillo, humilde, sin mayor atractivo que resaltar a los demás, pero vino para morir y entregarse por nosotros. En la parte humana estoy hablando. Y en la muerte fue su mayor estado de humillación. Después del estado de humillación viene el estado de exaltación. Y eso parte con la resurrección. Entonces, lo que hemos estado estudiando estos últimos domingos tiene que ver o entra en el ámbito de ¿qué? De la exaltación del Señor. Ese es un tema que como creyentes necesitamos en el día de hoy comprender. Como cristianos, a veces cometemos 2 errores. Vivimos en una vida en derrota, o también pecamos al buscar satisfacer nuestra vida en cosas que no son Cristo, porque nos olvidamos de la grandeza del Cristo al cual servimos. A veces nos desesperamos y es una tristeza ver que los creyentes en el día de hoy reaccionamos de una manera similar a los que no conocen a Cristo. Caemos en la desesperación y por la desesperación y la necesidad tendemos a hacer malos negocios o incluso a veces actuamos de manera fraudulenta.
porque nos vemos en desesperación y actuamos como si no tuviéramos a nadie más que nos ayude. Y aunque no lo digamos con nuestras palabras, aunque quizás no lo hemos pensado literalmente, pero tenemos la actitud de que si nadie me ayuda, tengo que ayudarme solo. Pero el creyente no puede reaccionar así, porque el creyente tiene a Cristo, quien es todopoderoso, quien tiene toda la gloria y toda la autoridad. Por otra parte, a veces fallamos en hacer la obra de Dios. Como todo creyente tiene ese deseo verdadero de servir al Señor, en nuestro deseo de alcanzar a otros, de que otros conozcan a Cristo o de que la iglesia pueda crecer, podemos caer en apartar nuestra mirada del Señor y comenzar a confiar en cosas humanas para hacer la obra de Dios. Comenzamos a confiar en nuestra sabiduría, en cosas externas, y nos olvidamos que Cristo está en su trono gobernando y edificando a su iglesia. Lo que yo quiero compartirles, he querido compartirles estos 2 domingos y en el día de hoy, es que nuestra mirada debe dirigirse hacia el cielo como Esteban cuando estaba a punto de ser apedreado. Que nosotros podamos mirar por la fe, por medio de la palabra, al cielo y ver los cielos abiertos y ver a nuestro Cristo sentado a la diestra del Padre en toda su gloria. El creyente necesita entender la grandeza de la gloria y de la autoridad de Cristo. Solo así nosotros podemos realmente honrarle. Solo así podremos tener un verdadero temor y solo así podremos vivir en paz y servirle con tranquilidad cuando tenemos una correcta imagen de Cristo, cuando tenemos un correcto entendimiento de su grandeza. Y eso comenzamos a verlo cuando hablamos de la resurrección. Algo maravilloso que aprendimos en la resurrección es que nuestro Cristo ya no está clavado. Por eso nosotros aquí no tenemos una cruz, un crucifijo. Creo que por ahí tienen una cruz vacía, ¿no? Algunas iglesias cristianas tienen el símbolo de la cruz vacía o con una tela, ¿no? Para hablar de que Cristo ya no está ahí. Bueno, es algo bonito, no lo condeno. Pero nuestro Cristo ya no está sufriendo. Sufrió, pagó, pero ahora vive. Y su sacrificio fue aceptable a Dios. Y su resurrección es una señal que también resucitaremos. ¿Y qué es lo que venía después de la resurrección? ¿Quién se acuerda? ¿Qué venía después de la resurrección? La ascensión. Y en la ascensión aprendimos que el Señor fue levantado de la tierra y puesto muy en alto. Nos enseña la gloria de Cristo. Y también nos enseña una verdad, de que así como Él se fue, también volverá. Cuando los discípulos quedaron pasmados ahí mirando el cielo, ¿no? Los ángeles se le parecieron y dijeron, ¿y qué hacen ahí mirando el cielo? Así este Cristo que se ha ido, a sí mismo como se fue, volverá. Y exactamente la palabra nos dice así, ¿no? Se fue en las nubes, se fue físicamente. No es que Él entró en una nueva dimensión espiritual. No. Él físicamente fue a la presencia de Dios, del Padre. Físicamente volverá con su cuerpo glorificado. Él se fue cubierto de la gloria de la nube, ¿no? Dijimos que la nube expresaba la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, una nube que cubría donde Dios hablaba se relacionaba con la gloria, la Shekinah. Bueno, volverán las nubes también con gloria, con poder. Y cuando Él se fue, después aparecieron 2 ángeles dando el mensaje a los discípulos, ¿no? Bueno, de la misma manera la palabra dice que Él volverá acompañado de sus santos ángeles, que anunciarán su venida. Pero habrá una diferencia. Cuando el Señor se fue, Él solo fue visible a sus discípulos. Cuando Él venga, todo ojo le verá, aún aquellos que le han rechazado. Y eso va a ser maravilloso, porque este Cristo nuestro, al cual servimos y que muchas veces es menospreciado, será reconocido públicamente, y aquellos que le rechazaron se lamentarán por haberle tenido un poco. Muy bien, entonces quiero hacer otra pregunta ahora. ¿Qué viene? Dijimos que después de la resurrección viene la ascensión. ¿Y qué viene después de la ascensión? Ahí los pillé. ¿Qué viene después de la ascensión? Diga, atrás dicen, la segunda venida. No, antes viene otra cosa. Sí, pero de la segunda venida, el otro domingo, lo más probable es que no hable, sino que volvamos a Hechos. Ya hemos hablado de la segunda venida, pero ¿qué viene después de la ascensión y antes de la segunda venida?
Ya lo envió, sí, sí. Específicamente hablando de Cristo, de su persona. Resucitó, ascendió, volverá, pero antes de que vuelva, está sentado en el trono. ¿Sabe cómo se llama eso? Y aquí les voy a decir un nombre que no habían escuchado antes, lo más probable. Hablamos de la resurrección, hablamos de la ascensión, ahora vamos a hablar de la sesión de Cristo. Sí, tal como lo escuchó. La sesión de Cristo. Yo les comentaba la semana anterior que yo jamás en mi vida, lo confieso, jamás en mi vida escuché un sermón sobre la ascensión. Nunca, ni en Chile ni en Ecuador, escuché un sermón que alguien predicara explicando el significado de la ascensión. Y mucho menos escuché un sermón hablar de la sesión de Cristo. ¿A qué me refiero con sesión? La palabra sesión viene de una palabra latina que quiere decir sentarse para gobernar. Nuestro hermano lo acaba de decir en otras palabras. Después de que el Señor ascendió a los cielos, está ahora sentado gobernando para siempre. Gobernando para siempre. Entonces, la sesión de Cristo es el estado actual. Esto sí es ahorita, en este preciso momento. Él está ahora sentado en los cielos, gobernando. Algo de eso hablamos la semana anterior. Es porque la ascensión y la sesión se mezclan un poco. Son cosas muy... Porque el Señor ascendió para estar sentado en el trono a la diestra del Padre. Muy bien, vamos a meditar acerca de esta preciosa verdad. Pero antes de avanzar, yo quiero recordarles esto, hermanos. Recuerden, algo que yo quiero que si usted se graba esto, yo me daré por satisfecho. Recuerde, lo que más necesita en su vida es entender la grandeza de la autoridad de su Cristo. Ese Cristo al cual usted ama. Recuerde la grandeza de Él. Los creyentes en el día de hoy no comprendemos la grandeza de Cristo. No creemos que Él sea suficiente. No creemos que Él sea capaz. Por eso lo predicamos, por eso nos cuesta servirle, por eso vivimos derrotados en el pecado, porque no estamos dependiendo de su grandeza y de su poder. ¿Me comprende? Los creyentes que sirven y entregan a su vida lo hacen porque tienen un gran entendimiento de la autoridad de Cristo. Muy bien. Entonces, el significado de la sesión, literalmente, ¿no? Ustedes han visto, en Mulalillo siempre me pasa que a veces falta algún hermano y cuando viene el otro domingo le digo, hermano, ¿qué le pasó? Tuve la sesión del agua. Entonces, a veces allá hacen la sesión del agua y todos tienen que ir, si no les multan. Estamos pensando seriamente aplicar ese método en la iglesia también, multar a los que no vienen. Yo creo que la iglesia mejoraría en su constancia en la ascensión, pero estoy seguro que muchos estarían endeudados. Muy bien, entonces, la sesión tiene que ver con el acto de estar, viene de la palabra sentarse para gobernar. Ahora, esta es una imagen metafórica para hablar de la autoridad de Cristo, porque el texto de la Escritura vemos al Señor también parado a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban, mientras era condenado a muerte, vio a Cristo parado a la diestra del Padre. En Apocalipsis dice que el Señor se pasea entre los candeleros, ¿no? Que el Señor camina. Bueno, cuando hablamos de que está sentado a la diestra de Dios, no estamos diciendo que Él está ahí, bien, con la pantalla prendida en Netflix. No, Él está ahí gobernando, ya sea que se ponga de pie, ya sea que camine, pero está sentado en el sentido de que está gobernando, ¿me comprende? Entonces, esto tiene un significado muy importante y se relaciona toda la doctrina, toda la verdad se relaciona con nuestra vida. Si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de la autoridad de Cristo, no le vamos a tener temor. Si nosotros no creemos que Cristo esté obrando en su iglesia ahora, vamos a empezar a hacer la obra de manera carnal, usando medios carnales, usando la psicología, usando la manipulación, usando cosas externas para alcanzar a la gente, porque de alguna manera
no creemos que Él esté con nosotros y nos vemos solos y bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Esto tiene que avanzar. No, no es así, ¿no es cierto? No, cuando nuestra imagen de Cristo es de un Cristo gobernando y que está obrando en el mundo y en la iglesia, nosotros tenemos temor de cómo servimos y de cómo vivimos y tenemos confianza de que Él hará su obra. Entonces, yo quiero compartir en esta tarde, quiero compartir 3 verdades acerca de la sesión de Cristo, ¿ya? 3 verdades acerca de Cristo sentado a la diestra del Padre. La primera es que al estar sentado a la diestra del Padre, Él descansa de su obra de redención. Descansa de su obra de redención. El Señor descansa de su obra de redención. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ya no muere más. Por eso les digo que la doctrina católica romana tiene a un Cristo que siempre está siendo sacrificado. Lo vemos de muchas maneras. Por ejemplo, generalmente las imágenes, no estamos de acuerdo con las imágenes, pero las imágenes de Cristo, ¿cómo están? Casi siempre está ahí, o crucificado, o con el corazón roto. ¿No es cierto? Y ni hablar de Cristo bebé. Pero siempre está ahí siendo crucificado. Y la gente cuando se inclina ante esa imagen, está clamándole a un Cristo que está sufriendo. Nosotros entendemos el significado de la crucifixión. Es muy importante. Él pagó por nuestro pecado. Él sufrió el castigo en lugar nuestro. Es una verdad gloriosa. Pero cuando se pervierte, pierde su gloria. Gracias, mi hermano. Al clamar a un Cristo que está crucificado, estoy diciendo, estoy pidiéndole ayuda a uno que está clavado de manos y pies. ¿Me entiende? La muerte de Cristo fue para pagar nuestro pecado. Su resurrección, su ascensión y su sesión son lo que le da la autoridad para ahora intervenir en todo lo que necesitemos. No es que no lo pueda hacer, no es que Él no haya obrado cuando estaba muriendo, Él estaba dándonos lo mejor. ¿Sí me doy a entender? No estoy menospreciando la cruz de Cristo, estoy diciendo que en la cruz Él pagó por nuestro pecado, pero sería incorrecto que Él todavía esté sufriendo. Por ejemplo, en la misa se sacrifica a Cristo, ¿no? El pan y el vino se transforman literalmente en la sangre de Cristo, por lo tanto, por eso que al Padre se le llama, ¿cómo se le llama? Sacerdote, porque el sacerdote ofrece un sacrificio. Entonces, ¿qué dicen ellos, no? En el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba los corderitos, los degollaba, ahora el sacerdote sacrifica a Cristo. El hombre sacrifica a Cristo. Incorrecto. ¿Quién fue el que sacrificó a Cristo en la cruz? Él mismo se ofreció, pero también el Padre dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. También dice una parte, Jehová lo sometió a padecimiento. El Padre sacrificó a su Hijo por nosotros y Él mismo se ofreció. Entonces, si nosotros consideráramos que el pan y la copa son literalmente el cuerpo y la sangre, estaríamos diciendo que otra vez el Señor está siendo sacrificado. Pero la palabra nos dice que no. El hecho de que Él está sentado en el trono está diciendo que Él descansa de su obra de redención. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Si todavía no me entiende, ya les voy a explicar. Hebreos 1:3. Por favor, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Comienza la carta a los Hebreos con una de las palabras más preciosas que alguien pudiera expresar acerca de Cristo. Nosotros cantamos, aparte de los salmos, que son palabras de Dios, cantamos otros textos de la Escritura, pero también cantamos canciones compuestas por creyentes como la que acabamos de cantar, ¿no? Porque Él vive, triunfaré mañana, ok. Pero sabe que todas esas palabras escritas por los hombres, por los creyentes, pueden ser muy bonitas, ¿no? Como el himno Sublime Gracia, glorioso intercambio, pero nada se compara a cuando la palabra de Dios se refiere a Cristo. Mire, hermanos, yo quiero aprovechar, hay muchas cosas que quiero compartir, pero quiero aprovechar de que leamos estas palabras y entienda la manera en que se refiere a Cristo. La palabra nos enseña cómo nosotros debemos referirnos a Cristo también. Hermanos, es lamentable que a veces usamos en vano el nombre de nuestro Señor Jesús.
cuando no lo pronunciamos, cuando no nos referimos a nuestro Cristo con gozo, con reverencia, con amor. Es más, lo peor es que muchas veces, hermanos, ni siquiera nos referimos a Cristo. Ni siquiera nos referimos a Él. Sería triste, ¿no?, que yo viviendo acá en Ecuador nunca le hablara a mis hijas de mi madre y de mi padre, ¿no? Sería triste, ¿no? Que nunca les tuviera en cuenta a mi familia de Chile. Que mi papá cuando vino, ¿no?, viniera y dijera, ¿y quién es él? Y no sabían ni el nombre. No, yo les hablo a mis hijas de mis padres, les hablo, les tengo presentes, ¿no? La memoria está viva, porque ellas no pueden tener la oportunidad de compartir con su familia de Chile, entonces lo único que puedo darles es contarles de ellos. Entonces, lo mismo es con Cristo. Aquí nos enseña cómo referirnos a Él. Tenemos que tenerle siempre presente a nuestro Señor, pero referirnos de Él con mucha reverencia y amor. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Después, apágale si quieres. Dice, ¿a quién constituyó? Dice que Dios nos habla ahora por medio del Hijo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El Señor es heredero de todo, y por medio del cual hizo el universo. Y mire lo que dice el versículo 3, qué hermosas palabras. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dice que Cristo es la expresión de la gloria de Dios. Yo estoy leyendo una versión quizás diferente a la que lee usted, ¿no? Dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es el reflejo vivo de la gloria del Padre. Y cuando está hablando de Cristo, obviamente está hablando de Cristo como Dios, pero en su parte humana, Cristo como hombre, quien se sometió a los límites de la naturaleza humana, refleja en todo la gloria de su Padre. Por eso Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito. A pesar de que esa gloria estaba revestida con la humildad de un hombre, era imposible no irradiar la gloria contenida en ese vaso de barro que era la humanidad de Cristo, por así decirlo. ¿Me comprende? Es como cuando, digamos, se vierte una fragancia, un perfume, quizás en un recipiente que no es muy bonito, pero aunque el recipiente no sea muy grandioso, adentro está contenida una fragancia maravillosa. Cristo, cuando vino, dice la palabra que Él vino en humillación. Y al adquirir naturaleza humana, Él vino como un hombre sometido a nuestras debilidades, pero sin pecado. Pero Él, dentro de Él estaba contenido toda la grandeza de Dios. Y todavía lo está, solo que ahora con un cuerpo glorificado. Entonces dice, y el versículo 3, que Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo está sostenido por su palabra. Es maravilloso. Estos días estaba viendo varios videos sobre, no sé si es física teórica o astrofísica. Son temas que no manejo muy bien, pero me llamó la atención porque siempre he querido entender un poco más esto de la gravedad. Y entendí algo de lo que vi en el video de cómo Albert Einstein, él y bueno, muchos otros científicos más, entendieron que la gravedad realmente no es una fuerza, sino es una distorsión del tiempo y del espacio. ¿Ya? Es algo, hay unos gráficos, ¿no? Los universitarios han de entender, ¿no? o todo el que les gusta ese tema, ¿no? Yo no manejo el tema, pero hablando de lo maravilloso, cómo van descubriendo, ¿no? Cómo va funcionando el universo. Hermano, no hay que tenerle miedo a la ciencia. La ciencia no contradice a Dios. Y están descubriendo cómo todo funciona, y es maravilloso, es grandioso ver, ¿no? Cada día hay más galaxias, se expande y va uno avanzando, pero ¿de dónde sale todo? ¿De dónde todo se mantiene así? Bueno, hay explicaciones, pero siempre vamos a volver atrás. Siempre vamos a volver atrás. Y bueno, hay esta razón. ¿Y por qué esta razón? ¿Y por qué la otra? Y la otra, y la otra. ¿Ya? Todo está sostenido por la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios hizo el universo por su palabra. Y por su palabra lo sostiene. Es Dios que no lo hace con manos, porque Él es Dios, no está sometido al tiempo, al espacio, no necesita un cuerpo como nosotros, no necesita un cuerpo para funcionar. Tomó un cuerpo, pero
sin ese cuerpo Él creó el universo, sostiene todo porque Él es Dios. O sea, es Dios, ¿qué más podemos decir, no? Lo es todo. Entonces dice que el Señor es el que sostiene el universo con su palabra, pero vamos al punto. Yo solamente quería que entendiéramos que dentro de esto hay verdades preciosas que se nos enseñan. Aquí hay dos familias que estaban estudiando el libro de Hebreos, ¿no? Espero que estén entendiendo que aquí este libro exalta de una manera muy grande a Cristo. Y aquí dice, después de llevar a cabo la purificación, escuche, ¿está conmigo? Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Después de efectuar la purificación, se sentó. ¿Y qué quiere decir esto? Preste atención. Los sacerdotes ofrecían siempre los sacrificios de pie. Ahí tenían el altar de bronce, ahí ponían el animal muerto, encendían el fuego, elevaban las oraciones, las palabras, etc., ¿no es cierto? Cristo también estuvo de pie, presentando un sacrificio, pero los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían un sacrificio y después tenían que ofrecer otro sacrificio y así otro, porque esos sacrificios realmente no quitaban el pecado, solamente eran una figura de lo que ya he visto en el futuro. Pero ya, de alguna manera, yo iba con mi animal para hacer un holocausto, pero luego otra vez pecaba y otra vez necesitaba otro holocausto, y los sacerdotes tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios. El Señor también estuvo de pie, ofreciéndose a sí mismo, pero después se sentó, que ya no hay más sacrificio que ofrecer. Ya no hay más sacrificio. El sacrificio ya está hecho. Y ahora Él descansa, Él ya no está en humillación, ya no está padeciendo dolor, ya no está recibiendo la ira de Dios, ya la recibió, ahora ya no la recibe. Y eso nos enseña a nosotros, que si nosotros estamos unidos a Cristo, también descansamos con Él. Descansamos en el sentido de que no tenemos necesidad de ofrecer un sacrificio a Dios, porque el sacrificio ya lo ofreció. Y nosotros ahora tenemos que disfrutar de los beneficios de ese sacrificio, de los beneficios de la redención de Cristo. El creyente debe recordar que no hay otro sacrificio fuera de Cristo y no tienes que hacer otro sacrificio. Ya Cristo ya no tiene que morir otra vez. Al confiar en Él, tú también descansas con Él. ¿No es maravilloso saber eso? Que continuamente cuando luchamos con nuestro pecado, hermano, ¿usted lucha con su pecado? ¿Se siente mal por el pecado? Yo sí. Yo puedo luchar con muchas cosas, pero creo que una de las cosas que más causa tristeza al creyente es tener que luchar con el pecado y ponernos tristes cuando ofendemos a Dios, cuando no actuamos de una manera que le agradamos, o cuando sin querer, queriendo o sin querer, ofendemos a otros, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por nuestro carácter, por nuestra ira, cuando tenemos que luchar con malos pensamientos, con malos deseos, con codicias, con malos sentimientos. Y ni hablar de peleas, discusiones, malentendidos, preocupaciones, ver el pecado de otros. ¿Qué nos consuela? Cuando entendemos que ya hubo un sacrificio por nuestro pecado y ese sacrificio fue suficiente. Por eso Cristo ya está sentado. Cristo no tiene que ir donde el Padre a ofrecer otro sacrificio. El sacrificio ya fue suficiente. Simplemente hay que volver a Él, hacer referencia, ¿no? Acordarnos de Él, confiar en Él, descansar en que ese sacrificio fue suficiente. Cristo está sentado, ya no está siendo sacrificado por nosotros. Nosotros ahora recordamos ese sacrificio a través del pan y la copa. Y nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la palabra de Dios, recordamos lo que Cristo ya hizo y nos regocijamos porque ya hubo un sacrificio por nuestro pecado. Por toda esa maldad que me abruma, que me entristece, por la cual yo merecía ir al infierno, ya hubo un sacrificio y fue suficiente para el Padre. Y yo puedo confiar en que seguro Dios me ha perdonado. Amén, hermanos. Hermanos, muchas preocupaciones deben haber en su vida. Preocupaciones económicas, etc. Pero la mayor preocupación debe ser la mayor preocupación es nuestro pecado. Pero esa mayor preocupación es donde hay mayor solución,
que es en el sacrificio de Cristo. Sigamos avanzando. Entonces Cristo ya está sentado porque está descansando. No es correcto pensar en que Cristo tenga que ser sacrificado otra vez. Nosotros descansamos con Cristo. Esto es muy diferente de la doctrina católica, donde Cristo continuamente es sacrificado. Por lo tanto, nosotros descansamos en Él también. Podemos descansar en que la obra de salvación ya está hecha. En segundo lugar, la cesión de Cristo nos enseña que ahora Él está sentado en gloria ejerciendo sus oficios. ¿Quién sabe cuáles son los 3 oficios de Cristo? ¿Los 3 oficios de Cristo? Lo hemos enseñado. ¿Ya? Sacerdote. ¿Ah? No, parecido. Sacerdote, profeta y rey. El Señor Jesús es sacerdote, profeta y rey. Ahora, estamos conociendo más a Cristo, ¿no? Y eso es maravilloso. Cristo como sacerdote, Cristo como profeta y Cristo como rey, lo ejerció en su estado de humillación, pero ahora lo ejerce en su estado de glorificación. En su estado de humillación como sacerdote, fue aquel sumo sacerdote que se presentó a sí mismo como un sacrificio por el pueblo, por nosotros. Ahora en su estado de glorificación, Cristo descansa, ya no es sacrificado, pero ¿qué es lo que hace como sumo sacerdote? Mire, el sumo sacerdote, aparte de ofrecer el sacrificio, o mejor dicho, ofreciendo un sacrificio por el pueblo, después entraba, y me sirve esta cortina aquí, entraba al lugar santísimo, ¿ya? Y aquí nadie más podía mirar, porque solo el sacerdote podía estar aquí. Él presentaba el sacrificio al Padre e intercedía por el pueblo. ¿Me comprenden? ¿Pero qué hacía el sacerdote? No podía quedarse ahí, tenía que salir. ¿Y después qué tenía que hacer? Al otro año, volver a entrar. Y al otro año, volver a entrar. Cristo entró en el lugar santísimo y ahí se quedó, sentado a la diestra del Padre, para interceder continuamente por nosotros. ¿Entendemos esto, hermanos? Entendemos que Cristo está a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Está clamando por nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Preciosa verdad que nos dice acá. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mire, está diciendo que en razón de que el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, al verdadero, donde está el Padre, se sentó ahí para quedarse ahí. ¿Y sabe qué? Él se compadece de nosotros. Esto es maravilloso. Hay un famoso predicador puritano que escribió un libro un libro entero de cómo Cristo se compadece por su iglesia. Y es cierto que la iglesia debe ser reprendida porque estamos distraídos en el mundo, nos olvidamos de Cristo, pero también la iglesia necesita ser consolada entendiendo lo que Cristo hace. Y es más, ahí creo que el Señor también nos reprende, porque ¿qué más reprensión que siendo nosotros a veces tan mundanos, recordemos que tanto nos ama Cristo? Era como cuando yo le desobedecía a mi madre, pero después veía lo bueno que era mi madre y me sentía tan mal. Mi madre es que ya no estaba conmigo, está aquí en Chile. Mi madre era tan buena conmigo, se preocupaba tanto por mí, que cuando yo le desobedecía después me sentía amargamente mal. Yo creo que la mejor reprensión que podemos obtener es que, entendiendo lo poco que amamos a Cristo, comprendamos lo mucho que nos ama a Él. Aquí dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda entender, sino uno que fue tentado en todo fue tentado. Él se hizo hombre, Él es hombre, es Dios y sigue siendo hombre. ¿Sabía usted eso? Él no perdió.
Si Él resucitó con un cuerpo humano glorificado, pero Él sigue siendo, tiene las marcas. Ahí está a Tomás, ¿no? Mira, Tomás, sigue siendo hombre el Señor. Sigue siendo ese hombre que está en representación nuestra en la presencia del Padre. ¿No es maravilloso esto? Saber que uno de nosotros, que es sin pecado, nuestra cabeza está con el Padre intercediendo. Y aquí dice que Él se compadece de nosotros y que por lo tanto podemos acercarnos libremente al Padre. Mire, cuando el Señor murió, el templo tenía un velo, ¿no?, que separaba el lugar santo del santísimo. Desde arriba hacia abajo se rasgó. Es decir, ocurrió algo así, ¿cierto? ¿Sabe lo que significa? Dos cosas. Una, ya no hay lugar santísimo, este ya no es el lugar, por eso está abierto. Es como cuando algún edificio público lo abren para que entre todo el mundo, porque ya el presidente ya no está ahí. ¿Me comprende? ¿No es cierto? Ya hay museo porque ya la casa de Juan Montalvo pueden entrar nomás, pagar la entrada, vayan a la casa de Juan Montalvo, porque él ya no está ahí. ¿Ya? Ahora es un museo. ¿Ya? El templo, el velo se rasgó. Ya no está la presencia. Pero también nos enseña otra cosa, que de alguna manera el camino se abrió para entrar a la presencia por medio de Cristo. Por eso dice que teniendo a Cristo como nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, podemos nosotros, confiadamente entrar al lugar santísimo, a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que pasaba en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote entraba y la gente quedaba afuera. Y la gente diría, ¿cómo también será ahí? ¿Qué ocurrirá? A ver, el sacerdote entraba con campanitas, porque si dejaban de sonar las campanas era porque murió. Y le jalaban con una cuerda, porque estaba amarrado a una cuerda. ¿Sabía? Porque si él entraba con pecado, sin haber purificado su pecado, moría. Y la gente decía, ¿qué también será adentro? ¿Cómo será? Y algunos se imaginarán y inventarán historia de cómo sería ese lugar santísimo. Pero los creyentes ahora no. Nosotros tenemos entrada al trono de Dios porque nuestro mediador abrió el camino, porque nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él está por nosotros ahí y por medio de Cristo nosotros estamos sentados también ahí, a la diestra del Padre. Hermano, cada vez que tú oras, cada vez que tú presentas tu petición, tu preocupación, estás presentándolo no a la pared del techo, estás presentándole al mismo trono grandioso, glorioso del Padre por medio de Cristo. Nuestro Cristo está ahora con el Padre eterno en su presencia y nosotros por medio de Él estamos ahí con Él. Y Cristo toma nuestras necesidades y las presenta al Padre. Y Cristo le recuerda al Padre que Él ya pagó por nosotros cuando nosotros pecamos. ¿No entendemos la grandeza de esto? ¿No entendemos la grandeza de que tenemos acceso al mismo trono del Creador del universo por medio de Cristo nuestro Señor? ¿Me comprende? También el Señor sigue ejerciendo su labor de profeta. Como profeta, Él fue el que vino a traer el verdadero sentido de la ley. ¿Se acuerdan que el Señor discutía siempre con los fariseos? Era porque los fariseos habían pervertido la ley de Dios. Ellos no habían entendido el propósito de la ley. Buscaban ser justificados por sus obras, por la obediencia a la ley. Y no solo por la obediencia a la ley, por la obediencia a la interpretación de la ley que daban las tradiciones de los ancianos. Pero el Señor dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él nos vino a traer el verdadero sentido de la palabra. Él es el profeta que Él mismo es la palabra encarnada de Dios. ¿Cómo sigue haciendo su labor de profeta? Es que Él sigue enseñando a la iglesia por medio de su Espíritu. El Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no, no enviaré al Consolador, pero si me voy, lo enviaré. ¿Sabe qué? Hay un mal entendimiento que yo mismo lo he dicho. A veces decimos, qué lindo hubiera sido haber sido uno de los 12 discípulos. Ah, y te quiero ver después muriendo por Cristo, ¿no? Muy bien. Qué lindo haber estado en el tiempo del Señor y haber visto sus milagros. Pero la palabra nos enseña que nosotros hoy somos más bendecidos que ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos vieron al Cristo en su estado de humillación. Nosotros tenemos a Cristo en su estado de exaltación. ¿Me comprende? Bueno, no es que seamos más bendecidos. Cada uno es bendecido con lo que el Señor nos da, ¿no es cierto?
Obviamente, ha sido una bendición estar con el Señor cara a cara. Pero la palabra dice que era mucho mejor que Él se vaya para que enviara el Espíritu. Entonces, el Señor estaba con los discípulos enseñándoles, pero ahora está desde el trono enviando su Espíritu, enviando dones. Los apóstoles, dice el Hecho de los Apóstoles 2:33, que Jesucristo, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, envió el Espíritu Santo a los creyentes. Él envía su Espíritu, y esto es algo maravilloso, hermanos. Cristo, nuestro Cristo como profeta, sigue enseñando a su iglesia. Él ya nos dejó su palabra, pero nos deja su Espíritu, y Él dijo que Él iba a enviar. ¿Cuándo envió el Espíritu? Cuando se sentó en el trono. Cuando resucitó, no envió el Espíritu. Él estuvo con los creyentes, le dijo, esperen hasta que venga la promesa. Ascendió a los cielos, se sentó en el trono, y ahí envió el Espíritu a su iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. Cristo no ha abandonado a su iglesia. No estamos solos haciendo la obra de Dios. Cristo está en su trono y sigue gobernando su iglesia y le sigue enseñando. Por eso que podemos lamentarnos de que hay muchas iglesias que se han apartado de la doctrina, pero podemos alegrarnos que hay muchas iglesias que se están volviendo a la doctrina. Por eso podemos alegrarnos de que hoy la iglesia, podemos decir muchas cosas malas que están sucediendo, pero tenemos que reconocer que Cristo está obrando. No desconozcamos la obra de Dios. Yo he conocido creyentes que viven con ese pensamiento de que la iglesia está en ruinas. Literalmente, yo conozco hermanos que dicen, la iglesia está en ruinas. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Cristo no está enseñando su iglesia. Cristo ha abandonado su iglesia. Es que hay tanta apostasía, pero compara, sí, hay apostasía, pero Cristo dijo que iba a edificar su iglesia, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, hay apostasía, pero también hay un remanente fiel, también hay muchos que están siendo fieles, hay muchos de ustedes han entendido la verdad, se han vuelto a la palabra, se han vuelto a la doctrina. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sigue enseñando a su iglesia, sigue dando entendimiento, sigue haciendo a su iglesia volver a la Escritura. Él es el que guía a la iglesia en la palabra de Dios. Hermano, tienes que descansar en que el Señor está haciendo la obra. Yo como pastor tengo una gran preocupación por las iglesias de Ambato, Molalillo. Y yo oro y digo, ¿qué será en el futuro? ¿Permanecerán estas iglesias la doctrina? ¿Qué pasará cuando un día me muera? ¿Qué pasará cuando otros pastores se levanten? Yo oro para que se levanten pastores. Pero ¿mantendrán la doctrina? ¿Qué pasará con los hijos de los hermanos que son pequeñitos ahora, que andan por ahí revoloteando? ¿Ellos estarán en la sana doctrina después? ¿Seguirán el camino del Señor? ¿Qué será de esta congregación? No debo preocuparme. Esta congregación es de Cristo. Y Cristo es el profeta que enseña a su iglesia. Es el que conduce a la iglesia en la palabra. La tercera cosa es que Cristo sigue siendo el Rey. En su estado de humillación, Él anunció el reino de Dios. En su estado de glorificación, Él es el reino de Dios. ¿Sabe que Cristo se le ha dado autoridad y ha recibido gloria tanto en su estado de humillación como en su estado de glorificación? El famoso teólogo R.C. Sproul lo explica de esta manera. Cristo fue glorificado en su estado de humillación como el guerrero que gana la batalla en el campo de la batalla. Pero Cristo recibe gloria en su estado de glorificación como aquel que toma posesión del reino que ganó en la batalla. ¿Me doy a entender? La victoria y la gloria que tuvo Cristo en la cruz era como la victoria que tiene antiguamente, ¿no? Cuando peleaban con espadas, ¿se han visto las películas, Corazón Valiente, etcétera? La victoria que tiene el luchador en el campo de batalla. Ganó, luchó, fue herido, pero venció, está todo sangriento, pero venció. Pero la gloria que tiene Cristo en su exaltación, en su sesión, en su ascensión también, es como ya vestido, bañado, con ropas reales, recibe el reino, recibe la corona. ¿Me comprende? Entonces Cristo es el Rey. Él vino trayendo el reino. Ahora ya es el Rey. Por eso Él, anticipando, dijo a los discípulos, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y prediquen el Evangelio. Él ya tenía autoridad, pero Él la recibió ya cuando fue ascendido a los cielos y fue sentado a la diestra del Padre. Entonces, esto nos habla de la tercera verdad. La tercera verdad es que la ascensión de Cristo significa que Él en este momento gobierna sobre todo.
Hermanos, no nos olvidemos del aspecto de Cristo. Este aspecto es muy importante. Él es el Rey que gobierna en el universo. Él está consciente de lo que sucede en el universo, en el mundo, en los países, en la sociedad. Él está gobernando. Dice la palabra que Él gobierna sobre todo principado de autoridad. Vamos a Efesios 1:20 al 23. Este va a ser nuestro texto final. Efesios 1:20 al 23. Dice: este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el poder de Dios en Cristo se ha manifestado resucitando a Cristo y sentándolo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Cómo serán esos lugares, no? Los lugares celestiales. Puede ser un estado espiritual, pero es raro ese estado espiritual porque está Cristo en cuerpo presente. También está Elías y está Enoc, pero ellos no están con un cuerpo glorificado. Y ellos no están reinando como Cristo. Entonces el Señor ha sido sentado a la diestra en los lugares celestiales por muy encima de todo principado, autoridad y poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor está por sobre todo y siempre estará. Cuando habla del siglo venidero, habla de la eternidad. Aún en la eternidad, el Señor tendrá su dominio sobre todo. Y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sabe? Cristo gobierna de dos maneras. Gobierna primeramente en el mundo a través del gobierno civil. Dice que los reyes son puestos por Él, tanto buenos como malos. Sí, son puestos por Él. A veces Él castiga a las naciones dándoles malos gobernantes. Hace que la gente, por aborrecerle, Señor, manda su juicio sobre la tierra. Pero también Él gobierna sobre su iglesia. Y entonces es interesante, ¿no? La palabra, esto nos debe llamar la atención. La palabra nos enseña que las autoridades son puestas por Dios, ¿no es cierto? Y debemos someternos a las autoridades, ¿sí? ¿Está claro? Pero primero a Dios, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros desobedecemos a las autoridades en algo legítimo, ¿a quién estamos desobedeciendo? A aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Aquel que desobedece a la autoridad civil se opone a la autoridad de Dios, porque Dios estableció. En todo aquello que no vaya en contra de la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Pero si así gobierna Dios, y así tan grave es la desobediencia, también en la iglesia. La palabra dice que el Señor tiene autoridad y es rey sobre todas las cosas en la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, dice la Escritura. Es la nación en la cual Dios gobierna, esta nación que se está expandiendo por todo el mundo, que está compuesta por gente de toda lengua, tribu, raza y nación. Él gobierna sobre nosotros. Pero ¿cómo gobierna Cristo en su iglesia? A través de sus ministros, a través de sus oficiales. Primeramente apóstoles, luego evangelistas, luego profetas, evangelistas, y en estos tiempos a través de sus pastores. Y esto es muy importante. En el día de hoy vivimos en una época, y escúcheme, este es el pecado de la iglesia. La iglesia vive sin reconocer el gobierno de Cristo. La iglesia vive centrada en sí misma. Los creyentes no viven una vida de sometimiento al Señor. Vamos de iglesia en iglesia buscando un lugar que nos satisfaga a nosotros. No hay un interés de servir a Cristo, sino de ser servido. El problema es que en el día de hoy no hay temor de Dios en los creyentes porque no hay un entendimiento de la autoridad de Cristo. Muchas veces la labor de los pastores es una labor ingrata y difícil porque la gente no quiere hacer caso a las amonestaciones y a los consejos que les damos. Si Cristo gobierna por medio de sus pastores, desobedecer a los pastores en lo que Dios manda es desobedecer a Cristo. Esta gran verdad de la autoridad de Cristo primeramente debe infundir temor en nosotros. Somos llamados a ser de Cristo. Es un privilegio muy grande, pero significa que Él es el Rey y tenemos que someternos a Él. No, la iglesia no se trata de nosotros, se trata de Cristo.
No somos el centro de los planes de Dios, es Cristo el centro de los planes de Dios. Y el creyente experimenta gozo de que Cristo sea exaltado como una esposa experimenta gozo cuando a su esposo le va bien. ¿O no? ¿Sí? Una mala esposa es aquella que tiene envidia de su esposo. Pero hay. Una buena esposa es aquella que entiende que es la ayuda idónea de un hombre y ella se goza cuando su hombre, su esposo, sale adelante. Es un hombre que ama a Dios, que le sirve, ¿no? Yo sé que hay muchas esposas que oran por sus esposos. Hay hermanas maravillosas que quieren que sus esposos sean sus líderes. Ellas quieren ver a sus esposos guiándoles a servir. Hermano, por favor, entiende. Dios te ha dado una esposa, es un privilegio. Sé tú para ella un pastor, sé tú para ella una guía. Eso espera ella y ella será la mujer más feliz cuando vea eso de ti. Lo mismo es la iglesia. La iglesia, los creyentes, siendo enemigos de Cristo, condenados al infierno, habiendo sido rescatados por nuestro Cristo, nuestro mayor gozo es que Él sea exaltado. Vivamos con temor, tengamos cuidado cómo vivimos siendo cristianos en este mundo, en qué nos deleitamos, las amistades que tenemos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos relacionamos, porque nuestro Cristo gobierna sobre nosotros. Él está ahí gobernando, pendiente, enseñará y disciplinará a su iglesia cuando sea necesario. Pero también nos debe llenar de gozo esta verdad, porque no estamos trabajando en vano, no estamos predicando en vano, no estamos promoviendo a un personaje histórico. Yo les decía la otra vez, ¿no? No somos aquí el club de Juan Montalvo, con todo el respeto que se merece nuestro hijo ilustre. Juan Montalvo, excelente escritor. No estamos promoviendo que la gente tenga un mayor aprecio por los escritos de Montalvo. Es genial. Pero más allá de lo que escribió Juan Montalvo, nada más podrán obtener de él, porque está muerto. Nosotros estamos sirviendo a un Cristo vivo. Estamos llamando a la gente que se arrepienta y se someta al reino de Cristo. Que salga del reino de las tinieblas y venga al reino de Cristo. ¿De qué se ha tratado tu conversión? ¿Simplemente has entregado tu vida a Cristo para tener un boleto para irte al cielo y seguir tranquilamente con tu vida, viviendo para ti mismo? Cristo no es un boleto para ir al cielo. Cristo no es una silla en el cielo. Cristo es el Rey y tú te arrepientes de haber vivido en rebeldía a Él y ahora quieres vivir para Él. Quieres someterte a su reino. Ya quieres dejar de vivir gobernado por tus deseos, gobernado por tu pecado, gobernado por tu maldad, gobernado por tu concupiscencia, y quieres ser gobernado por Cristo. Que Cristo controle tu vida, que Cristo te santifique, que Cristo te enseñe a amar, a vivir para Él. Esta verdad de la cesión de Cristo trae aliento a la iglesia. Prediquemos la palabra, volvamos a la sana doctrina, prediquemos la verdad, adoremos de una manera pura, ayudemos a nuestros hermanos a la santificación, porque nuestro Cristo está haciendo su obra. Él está gobernando. Él está ahí gobernando, sustentando, enseñando, intercediendo por su iglesia. Y también nos debe animar, porque la cesión de Cristo nos enseña que Él un día vencerá a todos sus enemigos. Dice la palabra, el Salmo 110, 1 al 2, profetiza acerca de la cesión de Cristo. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mientras estemos en este mundo, el enemigo estará ahí atacando. Satanás, nuestra carne, el mundo, ¿no? Los tres enemigos que tiene la iglesia. Pero entendamos que todo enemigo que tenga la iglesia es un enemigo de Cristo. A veces el Señor tiene misericordia hasta de sus enemigos, como Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y el Señor le dice, me estás persiguiendo a mí. Pero aún de él tuvo misericordia. Cristo derrotará a todos sus enemigos y el último enemigo que derrotará es la muerte en su segunda venida. ¿Quién es nuestro Cristo, hermanos? Aquel que reina y gobierna para siempre. ¿Quién es nuestro Cristo?
el que murió y fue humillado, pero ahora ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? No está en una tumba, no está en un cementerio, ni tampoco está clavado en la cruz ahora. Él está sentado a la diestra del Padre. Gobierna, cuida su iglesia, la sustenta, gobierna el mundo y vencerá a todos sus enemigos. Ese es nuestro Cristo. Conságrate a Él, ríndete a Él, ríndele tu vida. En ese Cristo debes confiar para ser salvo. Es un Cristo suficiente, capaz, poderoso de perdonarte y transformar tu vida. A Cristo sea la gloria. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor.